Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 17 de noviembre de 2019 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica de este domingo, como ya he dicho hace unos segundos, 17 de noviembre. Tengo un montón de temas encima de la mesa, todos muy interesantes. La verdad, tengo un montón de llamadas, os podéis imaginar. Me enviáis todos los días, pues no lo sé, pero decenas de notas de voz. Voy dándole salidas lo mejor que puedo a lo largo de la semana, las contrarréplicas especiales, las contrarréplicas de los domingos, en fin, que ya no sé qué inventar para que los oyentes, es decir, vosotros, tengáis vuestro espacio dentro de la contracrónica. Este programa lo hago yo, como está a la vista, pero sin sus escuchas, sin sus auditores, sin sus oyentes, no sería ni la mitad de lo que es. Por lo tanto, todo el espacio que vaya abriendo para que la audiencia de este programa se exprese siempre será poco. Bien. Tengo llamadas de hace ya tiempo que voy a ir pasando hoy. Las contrarréplicas temáticas, como bien sabéis, son para temas, pues eso, temáticos. Por cierto, tenemos abierta la del peronismo, que me he recibido algunas notas de voz, pero no me han llegado ninguna más. La pregunta, y va dirigido más a los argentinos, es ¿qué es el peronismo? O mejor, formulémosla de otra manera. ¿Qué diablos es el peronismo? O el peronismo explicado a los no argentinos, el peronismo para dummies. Bueno, esto lo tenemos abierto. Conforme me vayan llegando nuevas notas de voz de escuchas argentinos, pues las iré pasando y prepararemos esta contrarréplica temática. Entre tanto, vamos con la de los domingos normales, las contrarréplicas dominicales. En el caso de que queráis participar, cosa que yo os invito a hacerlo siempre, tenéis que enviar los mensajes, las notas de voz, mejor dicho, al siguiente número. Es el 690-827909. Y otra cosa, he empezado con Telegram, tal y como me venís pidiendo desde hace un montón de tiempo. Estoy todavía familiarizándome con la herramienta, así que tan pronto como me haya familiarizado, empezaremos a utilizar, todavía no, cuando llegue el momento ya lo avisaré, empezaremos a utilizar también el Telegram. Muy bien, pues dicho esto, pasamos ya de cabeza a la contrarréplica. Empezamos con Jairo de Ecuador, que tiene una duda sobre los pactos en los sistemas, los pactos de gobierno en los sistemas parlamentarios. Como es el caso de España, pues estos temas al final, de una manera u otra, terminan cruzando el Atlántico, ven los problemas que hay a veces para formar gobierno en países europeos, léase la propia España, que llevamos pues desde el año 2016 con esto y ya va para 4 años, léase Bélgica, por ejemplo, que estuvo también un año y pico con un gobierno en funciones, y esto sucede de vez en cuando. Alemania, hace 2 años, también estuvo varios meses no sin gobierno, porque nunca un país está sin gobierno, pero sí con gobiernos en funciones. Bueno, vamos a escuchar a Jairo que formule su pregunta. Fernando, un saludo afectuoso desde Ecuador. Me gustaría si pudieses hacer un programa sobre lo que significa el pacto en la democracia parlamentaria, como ocurre actualmente en España. Para los latinoamericanos es algo totalmente ajeno y quisiera que nos cuentes qué es lo que implica pactar. ¿Qué tipo de concesiones tiene que hacer el presidente para poder gobernar? Más allá de ceder los cargos públicos, lo que significarían sus políticas sociales, económicas al respecto. ¿Y qué límites tendría esto en la legalidad? Bueno, Jairo, a ver, antes de nada, no sois latinoamericanos, sois hispanoamericanos. Lo digo porque la nota de voz que me has enviado, me la has enviado en español, no en latín. En el caso de que me lo hubieras enviado en latín, pues lo mismo te compraba lo de latinoamericanos, pero mientras hablemos todos este idioma, que se llama español o castellano, pues somos nosotros, en mi caso, hispano-europeo, y vosotros hispanoamericanos, y los ecuatoguineanos hispanoafricanos. Si lo que queremos es denominar a un colectivo humano en razón de su lengua, pues en la nuestra es el español, el castellano, como quieras llamarlo, pero vamos, desde luego no es el latín. Eso sí, nuestra lengua viene del latín y estamos muy orgullosos de ello, pero no somos latinohablantes. Bueno, no somos, lo sabrán que lo hablan porque lo han aprendido en la escuela y luego lo enseñan, pero vamos, es una minoría. Bien, dicho esto, en los sistemas parlamentarios la soberanía popular
que reside en todos, en cualquier democracia, reside en el pueblo, en los sistemas parlamentarios lo que hace es que el traslado, la transferencia de soberanía, se hace, mediante sufragio, lógicamente, se hace no al presidente, sino a los diputados. Bueno, los diputados y senadores, en el caso de España o de los países que tengan dos cámaras. España es un sistema bicameral, que las dos cámaras, una es el Congreso de los Diputados y la otra es el Senado, y ambas forman lo que se conoce como las Cortes Generales. Cuando decimos en España las Cortes, estamos diciendo el Poder Legislativo. De hecho, el Congreso se reúne, el Congreso de los Diputados, en el Palacio de las Cortes. Es decir, si vas a comer a un restaurante que está por esa zona y dices, pues está cerca de las Cortes, o se ha dicho tal cosa en las Cortes. La palabra pues es muy antigua, tiene 1000 años, y al final pues ha llegado así hasta nuestros días. En otros países de Europa, que bueno, prácticamente todos, con la excepción de Francia, donde sí hay un sistema presidencialista o semipresidencialista por lo menos, que el resto de países de Europa Occidental son monarquías o repúblicas parlamentarias, pues sucede algo similar. En Alemania, por ejemplo, la soberanía se transfiere del pueblo al Bundestag, que es el Congreso de los Diputados alemán, y el Bundesrat, que es algo así como el Consejo Federal, que sería el Senado alemán. Se hace, por supuesto, esto mediante el voto cada 4 años. Bien, ¿esto qué significa? Significa que el gobierno emana de las Cortes o emana del Bundestag o del Bundesrat, es decir, emana del poder legislativo, no directamente de los votantes. El que consigue mayoría en las Cortes, y vamos a ceñirnos al tema de España, que es lo que más cerca nos pilla, pues ese forma gobierno, pero solo el que tiene la confianza de las Cortes. En España en concreto, pues este tipo va al rey, se lo comunica y se presenta a la llamada investidura. El rey, en principio, ni entra ni sale, se limita a hacer un acto puramente protocolario, y es cuando le llega uno de los... el líder de la mayoría, que no necesariamente tiene que ser mayoría en escaños, podría ser que un líder minoritario termine gobernando. Pedro Sánchez estuvo gobernando durante año y pico con menos diputados en el Congreso que sus oponentes del Partido Popular, pero tenía la confianza de la Cámara, de sus diputados y de los otros diputados opositores. Lo del rey se utiliza pues como una formalidad, simplemente. No es que el rey decida quién va a formar gobierno. Si hay más diputados que votan a favor, pues que en contra, pues ese candidato, entre comillas, que realmente es otro diputado en cuestión, ojo, puede no ser diputado. Pedro Sánchez llegó a la presidencia del gobierno sin ser diputado. En principio puede ser cualquier español. Cualquier español que reúna las características, que no esté inhabilitado y que tenga la confianza de la Cámara, que tenga la confianza del Poder Legislativo. Pedro Sánchez había obtenido el acta de diputado en 2016, pero luego renunció a ella. Por lo tanto, tuvo que venir desde fuera. Es más, llevaba pues 1 año y medio sin pisar el Congreso de los Diputados, por lo menos el hemiciclo, porque no había podido, obviamente, hablar en el hemiciclo porque no tenía la condición de diputado. Pero bueno, en el caso de que consiga la confianza, pues pasa para adentro y llega a ser presidente del gobierno, que es como nosotros en España llamamos a los primeros ministros. No es que no son presidentes más que del gobierno, no son presidentes del país. En Alemania a los primeros ministros se les llama Bundeskanzler, que significa, pues eso, canciller federal. Bueno, como ahora es una mujer, pues Angela Merkel, pues sería Bundeskanzlerin, que sería lo mismo, cancilleresa federal. Respecto a la jefatura del Estado, que en el caso de las repúblicas presidencialistas, pues está clara, es el presidente. En monarquías como España, o Suecia, o el Reino Unido, o Noruega, la jefatura del Estado cae sobre el rey. En las repúblicas parlamentarias, no sé, Alemania o Italia, cae sobre el presidente, un presidente que es un presidente de la República, pero no elegido por voto popular. En Alemania, en concreto, el Bundespräsident, que sería el presidente federal, lo elige una asamblea especial que está formada por los diputados del Bundestag y por unos, no todos, pero una selección de diputados enviados por los parlamentos regionales, por los Länder. Así es como se elige. Es algo, ojo, la presidencia de Alemania es algo puramente protocolario, de que todos conozcamos a Merkel y casi nadie sepa quién es el presidente de Alemania, el Bundespräsident. Es decir, allí básicamente sirve para que se jubilen políticos que no llegaron a ser canciller, por lo general. Se suelen turnar, además, entre los dos partidos principales. Ahora, por ejemplo, está Steinmeier, que es del SPD, fue candidato y pues no tuvo mucha suerte en las últimas elecciones. De hecho, antes estuvieron Köhler, estuvo también Christian Wulff, que eran ambos del CDU, pero vamos, que los presidentes van cambiando y es eso, es poco menos que un cementerio de elefantes. No tiene gran poder, ni tampoco mucha pompa en Alemania. En Italia, el presidente
se elige cada 7 años y lo elige el Parlamento, todo el Parlamento, es decir, la Cámara de Diputados y el Senado. Italia también es un sistema bicameral. Pero vamos, el sistema parlamentario, aquí lo hemos hablado en alguna ocasión, tiene sus ventajas, distribuye más el poder que entregárselo solo a una persona, pero también sus inconvenientes, claro está. Si se dispersa mucho el voto, pues el sistema se torna inestable, como sucede, por ejemplo, ahora en España. Bien, seguimos con Fernando, que tiene una cuestión sobre vamos a ponerlo de esta manera, no sobre la teoría de la dependencia, sobre Argentina y la teoría de la dependencia. Te quería dejar una reflexión. Hoy hablando con una chica argentina, tenía una conversación sobre economía y sobre temas medianamente profundos. Hay un momento en que llegamos a hablar de por qué Argentina está como está y lo que pasa. Y me da esa opinión que tienen muchos sudamericanos de, che, es que Argentina está como está porque es el grano del mundo, la impresión esa idea de que Europa, Estados Unidos, tienen a América, África subsumida para que no pueda desarrollarse. Pero claro, a mí me fascina ese razonamiento y cómo se ha enquistado y cómo no se puede rebatir porque, por ejemplo, si eso fuera así, China, Tailandia, Corea no podrían haber subido, es decir, no podría haber más países que accedieran al desarrollo, es decir, y otra cuestión es que los datos son públicos y accesibles y en producción agrícola Argentina no crece. No habría ningún problema en que Argentina fuera un país desarrollado y exportara toda la producción agrícola. Es más, exportaría mucho más si fuera un país desarrollado, completamente desarrollado, que es la situación que en la que está cayendo. Entonces me sorprende mucho ese tipo de mentalidades que se meten profundamente en el inconsciente colectivo o en el inconsciente de ciertos grupos sociales y que parecen imposibles de sacar. Y me gustaría saber cuál es tu opinión de por qué eso ha llegado a ese punto y por qué es tan imposible de sacar esa idea. Bueno, Fernando, si eso fuera así, solo habría un país industrial en el mundo, que sería el Reino Unido, que fue el primero en industrializarse y además tuvo el monopolio durante mucho tiempo. Y si funcionase de esta manera, el Reino Unido hubiera hecho lo posible y lo imposible por mantener su ventaja, es decir, por evitar que el resto del mundo se industrializase. A la vista está que no es así, no ya en Europa, por supuesto, sino en Norteamérica, en el Extremo Oriente, en Australia, etcétera, que la cantidad de países industriales desarrollados que hay en el mundo son muchos, ¿no? No solo Inglaterra, no solo el Reino Unido. Pero vamos, ya sabes que el mejor amigo del hombre no es el perro. El mejor amigo del hombre es el chivo expiatorio. En este caso, obedece a un esquema muy simple y muy fácil de entender y a la vez de transmitir, que es: somos pobres, la culpa es de ellos. Es un mecanismo magnífico, porque carga la responsabilidad de la ruina propia en los demás y no sobre los errores que se han cometido. Esto es algo que se proyecta. El fracaso propio en los demás, especialmente los exitosos. No he conseguido desarrollármelo porque tú me lo has impedido. Porque tú te las has apañado de tal manera que me quieres tener pues de proveedor de materias primas, etc. Claro, esto que podría, en principio, si lo ves, bueno, pues parece ser que es así. Claro, si haces una aproximación estática es así. Pero hay un montón de países en el mundo que han salido del subdesarrollo de los últimos 100 años y 150 años. Que fueron proveedores de materias primas o de mano de obra barata y hoy en cambio son países riquísimos. Los últimos en incorporarse fueron los de Extremo Oriente, caso de Corea del Sur, de Taiwán, por ejemplo, que los taiwaneses Taiwán en los años 60 era un país del tercer mundo, con una renta per cápita propia de Centroamérica. Y hoy es uno de los países más ricos del mundo. Y no ha sido porque se lo hayan robado a nadie, sino porque han hecho las cosas bien. Pero vamos, precisamente por esto es una idea tan difícil de extirpar. En el caso de Argentina se da además se produce un fenómeno curioso, porque era un país rico. No estamos hablando, no sé, de Honduras, no. Argentina fue un país riquísimo, de los más ricos del mundo, y hace no tanto tiempo. Estamos hablando hace 50, 60 años. Es de hecho el único país del mundo que, estando en el primer mundo, y además en la parte alta del primer mundo, pasó al segundo. Muchos argentinos, lógicamente, conocen la razón, porque conocen bien la historia de su propio país, porque han mirado esa historia y la han leído sin anteojos, pero en cambio otros buscan pretextos. Y claro, ahí la teoría de la dependencia esta pues es perfecta, porque exculpa a sus élites y sobre todo se exculpan a sí mismos. Seguimos con Marcos, que nos comenta un tema sobre los medios de comunicación y Vox. Bueno, yo últimamente con respecto a eso veo que lo que es la izquierda mediática y demás está totalmente ya echada al monte, ya está, vaya, como estaba antes
prácticamente la derecha con Podemos y con Venezuela, ¿no? Yo mismamente el otro día estaba viendo la Sexta, la Sexta Noche, el programa este de los sábados, y bueno, siempre había sido muy beligerantes, pero hasta el otro día nunca había visto cosa semejante. Y todos casualmente de acuerdo en lo mismo, en lo malísimo que era Vox y en lo buenísimo que era la ley esta de violencia de género, que es la condición de Vox para Andalucía, y que lo malísimo que sería derogarla y bueno, que el caos que se montaría. Y incluso el presidente del gobierno, el Pedro Sánchez, mm, dijo varias veces, y lo reivindicaron en la Sexta, también en el noticiario del domingo, que habría que aplicar el 155 en Andalucía si Vox conseguía que sus peticiones se escucharan. Yo, bueno, la verdad es que me cuesta dar crédito a lo que oigo. Nunca había visto en la izquierda así, tan echada al monte y pedir aplicar el 155 en Andalucía por esa ley. Bueno, Vox ha aflorado una serie de temas, como este del género, por ejemplo, no hay que irse muy lejos, de los que en España simplemente no se hablaba. O se hablaba a título personal y en privado, pero en muy poquitos medios de comunicación, generalmente marginales, reducidos o recluidos en Internet, pero no se hablaba, no eran temas de debate, eran consensos sobre los que nadie discutía. A ver, hacer eso tiene sus costes, más en un país en el que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, las grandes cadenas de televisión, las grandes emisoras de radio, también los grandes periódicos, están muy escorados hacia la izquierda. En la prensa escrita no se nota tanto, pero en la audiovisual muchísimo. Por lo tanto, que llegue un partido político, además con escaños en las Cortes, etcétera, y que se ponga a discutir estas cosas, pues es cuando menos chocante. Si te fijas, con Podemos pasó algo similar, aunque no era tan disruptivo lo de Podemos. Porque Podemos básicamente pedía más gasto. De hecho, era la socialdemocracia llevada a su última expresión. Es bueno, si realmente de lo que se trata es de saquear a impuestos a los productivos y entregárselo a los que no producen, pues llevémoslos hasta su última consecuencia y pongamos una renta básica. Digamos que entraba el discurso de Podemos al principio, entraba bastante bien en la mentalidad ambiente. Era llevar la idea socialdemócrata, el consenso socialdemócrata, hasta las últimas consecuencias del mismo. En cambio, esto de Vox es diferente, porque han tomado cosas muy consensuadas, verdades absolutas, que diría Loquillo en aquella canción, y las han puesto en solfa. Y las han puesto en solfa en las instituciones, en los parlamentos regionales, incluso en el Congreso de los Diputados y en los medios de comunicación. Vamos, que como resultado es que le declararon la guerra desde el primer momento, desde hace un año exactamente, cuando obtuvieron aquellos 12 diputados en Andalucía, y siguen en ello. Pero vamos, no está teniendo mucho éxito, como hemos podido ver en las urnas, quiero decir, como hemos podido ver ahora el día 10. Los resultados de Vox han sido inmejorables. Ellos mismos yo creo que ni siquiera se lo creen, se pellizcan. No terminan de asimilar que tengan 52 diputados en el Congreso de los Diputados, cuando hace un año, en el 17 de noviembre del año pasado, eran extraparlamentarios y extra todo. No estaban, creo que no tenían ni un solo concejal en toda España, y fíjate hoy. Pero vamos, esto lo que nos viene a demostrar es que la capacidad de prescripción de voto de los grandes medios cada vez es menor. A ver, hace 30 años, año 1990, un editorial del País, un solo editorial del País, hacía dimitir a un ministro. Era así. O un presentador de un programa de radio con éxito tenía muchísimo poder, tipo con micrófono. Acordaros de José María García, los que seáis españoles. Era un tipo que ponía la liga de fútbol, la ponía boca arriba, cada noche, con un micrófono. Hoy ya es bastante más complicado. Hoy un editorial del País, pues básicamente pasa desapercibido. Y lo mismo con la televisión. En los años 80, quien controlaba Televisión Española controlaba la opinión y modulaba los debates que se podían tener y los que no. Hoy ahí lo tienes, en fin, no hace falta que te diga más. Pedro Sánchez maneja Televisión Española a su antojo y ha perdido 750.000 votos. Así que esto en el año 1990 hubiera sido simplemente impensable. Bien, vamos con José Manuel, un oyente navarro, que a raíz de algo que dije hace unos meses, dije que en España falta educación financiera, reclama también más educación científica.
y quería comentarte que efectivamente tienes razón en que en España hace falta educación financiera, pero yo pienso que también hay una carencia de educación científica. Y me da mucha pena algunas cosas, como por ejemplo el blog de José María Bermúdez de Castro, Reflexiones de un primate. Es un blog interesantísimo para todo aquel que le guste la ciencia, la divulgación científica, la evolución humana, la paleantropología, la genética, etcétera. Y es que me encuentro desde hace meses que solamente hago comentarios yo en ese blog de José María, que es súper interesante, y me gustaría que simplemente si le hicieras mención de él, pues para que alguien que le interesen esos temas, pues se pase por ahí. Bueno, José Manuel, educación científica hay. A ver, yo que soy de letras puras, de las antiguas letras puras, es decir, latín y griego desde los 15 años, tuve que estudiar matemáticas, muy a mi pesar, por cierto. Tuve que estudiar física, biología, química, no sé, y ciencias tuve que estudiar. Esa es la verdad. Otra cosa es que se imparta mal y muchos terminemos aborreciendo las matemáticas y la física, a pesar de que bien explicadas y debidamente abordadas son dos materias muy interesantes y además muy importantes, pero bueno, la cantidad de chavales con 16 años que odian las matemáticas o la física es muy alta, ¿no? Respecto a lo que comentas del blog de Bermúdez de Castro, de Reflexiones de un primate, lo ha dejado ya de hacer. No tanto por él, al parecer lo cuenta en su anotación de despedida, como por el hecho de que la revista donde estaba alojado, la revista Quo, que es pues yo creo que la revista de divulgación científica más grande de España, al parecer ya no incluye blogs desde su último rediseño de formato, y bueno, y el blog de Reflexiones de un primate pues se ha quedado ahí. Está todo el histórico, por supuesto, hasta este mismo año, hasta que lo dejó, hasta con su última anotación explicando por qué lo termina, y lo tenéis disponible en la revista Quo. Vamos, me he tomado el trabajo de ir a mirarlo y os doy la dirección por si queréis echarle un vistazo. Está muy bien, todo hay que decirlo. Es reflexiones-de-un-primate.blogs.quo.es. Pero vamos, si ponéis Reflexiones de un primate en Google, él os hace todo este trabajo. Bien, vamos a seguir. Vamos ahora con Eduardo, que tiene una pregunta sobre el anarcoliberalismo. Hola, buenas, Fernando. Una pregunta. ¿Ha existido alguna vez algún pueblo, ciudad, país de ideología y práctica anarcoliberal y que además prosperase? Un saludo. Pues no, Eduardo, que yo sepa, nunca ha existido nada parecido. A ver, el anarcoliberalismo, anarcocapitalismo, como quieras llamarlo, hasta la fecha no ha pasado de ser una elaboración teórica, pero sin aplicación práctica. Tampoco hay en el mundo nada que se parezca, en la práctica quiero decir, al anarcocapitalismo. ¿Por qué? Pues porque implica la desaparición del Estado como condición sine qua non, ¿no? Y vivimos en un mundo de estados. Unos son más grandes y más intrusivos en la vida de las personas y otros más pequeños, pero todos en definitiva son estados y tienen rasgos propios de estados. En fin, evidentemente hay mucha diferencia entre vivir en Corea del Norte y vivir en Suiza, pero en ninguno de los dos, bueno, por supuesto en Corea del Norte no, pero Suiza no es un país anarcocapitalista ni tampoco pretende serlo. Bien, vamos ahora con Mario, que tiene una cuestión sobre los alquileres. Buenas tardes, Fernando. Enhorabuena por el programa. Me gustaría plantear un tema que yo creo que está en la calle, sobre todo tu opinión acerca de los alquileres, el precio de la vivienda. Yo vivo en Madrid, mi pareja y yo vivimos en Madrid, en un alquiler que a priori no está demasiado mal, siempre y cuando no lo comparemos con otros puntos de España. Pero el contrato se acaba en un año y ya tenemos el aviso del propietario de que la renta no se va a mantener. Miramos un poquito alrededor y la verdad es que los precios asustan. Mi pregunta al respecto, mi reflexión y también mi opinión es ¿qué pasa con todo lo que nadie regula? En la medida que el propietario final el propietario aplica su precio, dice mi casa vale tanto porque la de al lado vale cuánto y con toda probabilidad la mía es mejor solo por ser mía. Y además las cosas van bien, entonces podemos pedir tanto. Y si no se alquila, pues ya lo bajamos. El caso es que se alquila porque hay poco, estamos con la obra nueva pasa un poquito lo mismo, también hay poca, por lo menos aquí en Madrid, también carísima. Entonces, mi pregunta es si hay alguna posibilidad real de regular estos aspectos
o si simplemente tenemos que esperar a que la economía básica lo regule, oferta, demanda y producto, y qué tenemos que hacer un poco los que estamos en esta situación, o qué cabe esperar de un futuro a medio o corto, incluso si pudiera ser plazo. Un saludo. Bueno, Mario, vamos a ver cómo te explico esto. A ver, el alquiler no deja de ser un precio y es algo que normalmente se ignora. Es un precio y no tiene más. Y como es un precio, funciona como cualquier otro precio. A ver, los precios se forman conforme a distintos elementos. Cada precio, en función del tipo de bien o de servicio que sea, inciden distintos elementos sobre ese precio. Pero vamos, en concreto, en este, pues se fija conforme a la ley de la oferta y la demanda. Pues eso, por supuesto, y también, y es importante en el caso del precio de la vivienda y del precio del alquiler, pues cosas como la regulación o las tasas que existan sobre ese bien. Ya está. Esto afecta a prácticamente todos, también los servicios, pero vamos, en el caso de la vivienda y de los alquileres muchísimo, porque la regulación suele ser muy densa. Y lo mismo con la cantidad de impuestos que tiene, tasas de todo tipo, ¿no? Si tú a la parte de la vivienda le empiezas a quitar impuestos, bajaría de manera radical, pero de un día para otro. Es así, y pasa lo mismo con los alquileres. En muchísimos sectores que están hiperregulados, en el momento en que esa regulación o hiperfiscalizados, esa cantidad de impuestos, lo aligeras un poquito, automáticamente se nota en el precio. Pero vamos, si esto lo aplicas a otros sectores, a ver, si mañana creas, no sé, por ejemplo, una regulación sobre los teléfonos móviles que diga que la batería tiene que durar X horas, 10 horas, en reposo. Muchos terminales saldrían del mercado al día siguiente, porque claro, no aguantan esas 10 horas en reposo y automáticamente subiría el precio. Solo las marcas que disponen de un modelo que pueden, conforme a un test concreto, durar 10 horas en reposo, pues podrían venderse. Eso sí, se venderían más caro. O si, por ejemplo, pues a los móviles les metes una tasa ecológica, como esa que metieron a los aparatos electrónicos de reciclaje, ¿no? Pues automáticamente se va a ver reflejado en el precio. Pues sobre el alquiler pasa lo mismo. Por un lado, tienes la oferta y la demanda, que creo que es lo fundamental, es el driver fundamental. En Madrid, hay mucha demanda de alquiler. Luego el precio sube. ¿Por qué? Pues porque la gente quiere vivir aquí. ¿Qué le vamos a hacer? Porque hay más trabajo, por lo que sea. Básicamente porque hay más trabajo. Eso vendría a remediarlo, aumentar la oferta, pero no siempre es posible. Mira, hace un par de semanas, cuando estuve en Córdoba, estuve con Fernando Sánchez Dragó. Íbamos en el tren hacia Córdoba hablando y me comentaba que en su barrio, que es Malasaña, según salía un piso en alquiler, se alquilaba en el acto. Estaba a pocas horas. El anuncio era visto y no visto. Eso evidentemente empuja los precios para arriba. Mira a ver el precio de un alquiler en Malasaña y, bueno, se te pondrán los pelos como escarpias cuando veas los precios que hay, si es que encuentras algo. Y esa es la razón por la que Malasaña es tan cara. Es un barrio antiguo, que está de moda, no se puede construir vivienda nueva, en fin. Podrías hacer aflorar vivienda que no esté en el mercado, que está ya en Malasaña porque no está en el mercado. Pero para eso tienes que dar... al propietario le tienes que dar certidumbre y seguridad jurídica. Es decir, si se siente desamparado, en el caso de impago, por ejemplo, no pondrá el piso en alquiler, no le compensará. O si le fijas el precio, le dices, tienes que alquilarlo por esta cantidad. Y además, en el caso de que el inquilino no te pague, tienes que aguantar un año hasta que le puedas denunciar. Caray, pues casi no me compensa, porque el trabajo que da, los riesgos, etcétera, para que luego por ese precio no me merece la pena, en una palabra. Y si luego el tipo se me queda y no se va y me destroza la casa y tengo que pagarlo yo, más el gasto en abogados, hay que ponerse en la piel del inquilino y del propietario. En general, cuando vas a analizar algo te tienes que poner en la piel de todas las partes, ¿no? Y tratar de entenderlas. En fin, el alquiler no es más que un contrato y en el que se fija un precio. Es decir, que si lo pones muy difícil es perfectamente comprensible que los dueños prefieran prescindir de esa renta a cambio de seguridad. Y nadie les puede culpar de nada. Lo que sí hay que tener claro, desde el principio, es que el alquiler en ciudades como Madrid, como Barcelona, como Bilbao, como San Sebastián, como Valencia, es decir, ciudades que están muy demandadas para vivir en ellas porque marchan bien y hay empleos, etcétera, pues desde el principio tienes que saber que en estas ciudades el alquiler siempre va a ser caro. Más caro, desde luego, pues que en lugares como Soria, Ávila o un pueblo de Andalucía, donde hay menos demanda para vivir allí y más vivienda disponible, por lo tanto, ¿no? Y no hay mucho más.
Luego, dentro de Madrid, pues no habrá el mismo precio, será más caro Chamartín que Villaverde. Pero vamos, decir esto es una obviedad tal que sonroja tener que explicarla. Para bajar el precio del alquiler en una ciudad como Madrid, se me ocurren algunas medidas, no sé, pero medidas, ojo, cuya efectividad está probada, ¿eh? La primera es incorporar nueva vivienda al mercado, lo que se conoce como shock de oferta, que ya sea con obra nueva, en los lugares donde sea posible, lugares donde se pueda construir todavía, o tirar casas antiguas y construirlas nuevas, que no estén protegidas, lógicamente, o haciendo aflorar propiedades que están en alquiler, que están esas casas vacías. Dicen que España está llena de casas vacías, sí, pero prácticamente todas están en pueblos. Este es el drama de la estadística. Dicen, es que hay tantos millones o tantos miles millones de casas vacías, de viviendas vacías en España. Sí, en ciudades de menos de 50.000 habitantes. Mira qué poquitas casas vacías hay en Malasaña. Mira qué poquitas casas vacías hay en Chamberí o en el barrio de Salamanca. O en Gracia, en Barcelona. Muy pocas. Porque hay una demanda tal que incluso con infinidad de riesgos, como los precios son altos, los dueños las ponen en alquiler. Pero bueno, alguno habrá que no le compense por las tasas, por los riesgos, etc. Si se lo pones fácil, esa vivienda aflorará. Pero vamos, vivir en Gracia siempre será caro. Vivir en Chamberí siempre será caro. Esa sería la primera cosa. Y la segunda sería probar una regulación que no sea lesiva para el arrendador. Es decir, que no le dé miedo poner la vivienda en alquiler. Creo que una combinación de ambas tira el precio hacia abajo, tal y como se ha visto en algunas ciudades, ¿eh? Ya digo que esto es la de efectividad probada. El problema es que estos temas se abordan siempre aplicando las mismas recetas y soluciones que nunca han funcionado y que no hacen más que encarecer la vivienda. Entonces, si no cambias la manera de hacer las cosas, si damos una ayuda a los jóvenes, entonces bajará. No baja nada, estás subsidiando automáticamente. Eso va a ir a una subida de precio de los alquileres para los jóvenes. Y se sabe que es así. Pero esto esta vez sí va a funcionar. O sea, que no ha funcionado nunca, pero ahora porque lo estás haciendo tú va a funcionar seguro. Pero vamos, en algunas ciudades, caso de Sydney, por ejemplo, hace unos meses el Confidencial llevó un reportaje sobre esto. Allí, después de muchos años, Sydney es una ciudad muy activa, muy próspera, funciona muy bien y, por lo tanto, tiene mucha demanda de vivienda. Pues hace unos años llevaba un montón de tiempo subiendo la vivienda, era una preocupación, y decidieron abordarlo de esta manera. Es decir, decidieron incentivar la oferta y no tanto la demanda. ¿Qué es lo que se suele hacer, lo de incentivar la demanda? Y los resultados los conocemos bien. ¿Qué pasó? Pues que en un par de años el número de viviendas en alquiler de Sydney se duplicó. Y por lo tanto el precio bajó de una manera significativa. Pero vamos, en líneas generales el precio del alquiler lo fija la oferta y la demanda. Los socialistas, por regla general, tienden, de todos los partidos, los socialistas de un lado y del otro, tienden a limitar la oferta. Y eso, evidentemente, pues dispara los precios. Muy bien, pues con esto terminamos la contrarréplica de hoy y ya sabéis, yo os invito a que regreséis por aquí mañana. La Contracrónica y la Contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.